antes que luego me pregunten, estarán los números y demás. Veremos después cómo seguimos. No desesperéis. Quiero ir a la palabra. Cuando leímos algunos versículos en 1 Pedro, mencioné, aunque está hablando del sufrimiento de la iglesia, mencioné algo que dice Pedro, que Jesús nos dejó ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Aunque está hablando en el contexto de sufrimiento, el ejemplo que Jesús dejó es ejemplo de todo para la vida. Todo. Muy interesante esto, porque vamos a ver otro aspecto de ese ejemplo que Jesús dejó y la indicación para nosotros. Así que vamos, Juan capítulo 13, lo sitúa Juan en los últimos días ya de Jesús, cuando se está preparando la fiesta para la Pascua. Juan relata esta situación que los otros evangelios no lo relatan, y Juan presta especial atención a esto que hizo Jesús. Seguramente al leerlo ahora muchos conocerán esto y vamos a tratar de meditar algunas cosas que tienen que ver con el ser seguidor de Jesucristo, ser discípulo de Jesucristo, ser simpatizante de Jesucristo, ser siervo de Jesucristo. No sé dónde nos ubicaremos después. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús, porque ya les venía avisando él, que pronto se iba de este mundo y que vendrían los padecimientos. Muy interesante cómo Juan se detiene en esto. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Quiénes eran? Los discípulos, los que estaban con él. Los amó hasta el fin. ¿Sabías que Jesús te ama? Jesús nos ama al punto que dio su vida por nosotros. Y aunque nosotros que vivimos en una sociedad de especulación, nosotros somos capaces de especular hasta con Jesús. ¿O no? ¿Cuántos pecadores hemos hecho eso? 8, che. Yo creería que más, pero bueno. Porque vivimos en una sociedad y somos un poco así, esta es parte de nuestra lucha, que en el lugar donde nosotros estamos, nos movemos, andamos, trabajamos, de todo queremos sacar algún provecho. ¿O no? Porque si estamos en un lugar, creemos que algo tenemos que ganar. Y muchos de los que estuvieron con Jesús, en el tiempo que Él caminó sobre la tierra, aún los discípulos, y nosotros también, muchas veces nos acercamos a Jesús solamente para ver qué le podemos sacar. Qué feo que queda esa frase, ¿no? Porque nadie se atrevería a decirlo, pero es así. Porque el que conoce y discierne nuestro corazón, sabe que cuando más buscamos a Jesús es porque queremos algo. Que cuando andamos bien solemos olvidarnos. Que mientras no tenemos muchas cosas, clamamos por esas cosas. Cuando por la gracia de Dios las recibimos, cierta prosperidad que podemos gozar nos hace alejar de Dios. Ya somos nosotros. El mérito no es de Él, es nuestro. Así somos. Ahora, aún así, Jesús, conociendo a los discípulos, dice, los amó y los amó hasta el fin. Jesús nos ama. Y no es una frasecita hecha. Porque cuando uno piensa, vieron que de vez en cuando nosotros nos confesamos con el Señor, ¿no? ¿Tenés vergüenza de vez en cuando delante de Jesús? Sí, tenemos vergüenza. ¿Cómo puede ser eso? Y aún así, me amás. Nosotros no amaríamos ni medio de eso. Y Juan resalta esto, que los amó. Y los amó hasta el fin. Claro que el amor de Cristo sobre nosotros es porque Él quiere perfeccionarnos, como dice su palabra, seguir trabajando en nuestros corazones, moldearnos a su imagen, que nos parezcamos más a Cristo, a Él mismo. Ese es el propósito del Señor. No es simplemente que andemos toda la vida como los niños que andan gateando y nunca aprendamos a caminar. No. Es que crezcamos. Pero aún así nos ama. Y los amó hasta el fin.
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, sabiendo que ya su tiempo se acercaba, que la cruz llegaba, que los soldados vendrían, que el castigo vendría, como he hablado en estos últimos domingos, sabiendo y habiendo vivido en una ciudad donde Roma crucificaba a mucha gente, así que se sabía muy bien el padecimiento de los crucificados. Sabiendo todo eso, Jesús sabía que volvía a Dios. Está en la mesa, en la última cena. Se levantó, dice el relato. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ató. Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Jesús se para de la mesa, ningún discípulo dice, ¿qué necesitas, Jesús? ¿Te traigo más coca? No. Se quedan mirando. Jesús se levanta de la mesa, toma una vasija con agua, se ata en la cintura la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿No serían los discípulos que deberían lavar los pies al Maestro? Ninguno se movió. Si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué hubiésemos hecho? Nada. ¿Qué va a hacer Jesús, viste? Alguno dirá, el que le gusta el vino, dirá, otra vez agarró la vasija para convertirla, no. Era para lavar los pies. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. He hablado de Pedro en otra situación, con una aparente humildad, pero quiero mencionar esto que Jesús le dice a Pedro. Pedro, ahora no lo vas a entender. Ahora no lo vas a entender. No lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Los discípulos también lo entenderían. Pedro le contestó, versículo 8, jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que ya se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos, hablando de Judas que estaba sentado a la mesa. Jesús sirviendo a los discípulos, nosotros discípulos de Jesús, llamados a servir. Uno diría, ¿qué va primero? ¿El servicio o el amor? ¿El amor o el servicio? ¿Puede haber servicio y amor sin humildad? Porque en realidad Jesús lo que hace acá es un acto de humildad, un acto de servicio y por sobre todo un acto de amor. Los discípulos ninguno entendía nada, aunque Jesús se dirige a Pedro porque Pedro es el que dice no, a mí no, pero los otros tampoco entendían. Y Jesús le dice a todos, lo van a entender después. ¿Quiénes eran estos hombres? Vamos a otro episodio en Mateo 20. Mateo 20, 20. Cuando menciono que vivimos en una sociedad donde todos, consciente o inconscientemente, buscamos sacar alguna ventaja del lugar donde estamos. Alguno más santo dirá que no, pero antes de decirme que no, pensalo. Porque no mucho tiempo antes, cuando Jesús ya le está hablando a los discípulos que se va a ir al Padre, que va a ser entregado, que su tiempo pronto se termina, que va a ir a la cruz, que va a subir a los cielos, que se va a ir de estar con ellos, viene este relato de Mateo 20:20.
petición de los hijos de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le vino a pedir? ¿Que el reino de los cielos se extienda? ¿Que los que no conocen a Cristo lo conozcan? No. Viene a pedir algo que quiere sacar una ventaja. Se dice que, como eran pescadores, los hijos de Zebedeo, junto con Zebedeo, tenían una pequeña empresa de pesca y que la mujer de Zebedeo solía ofrendar para los viajes de Jesús. Jesús andaba sin un mango. Cuando necesitó plata tuvo que mandar a uno a pescar y sacarle, bueno, que le gusta la pesca, no sé si han tenido esa experiencia, pero sacar una moneda ahí para pagar un impuesto. Como esta mujer ofrendaba, creyó que algún derecho podía tener. Serán parecidos a nosotros, ¿no? No. Y él le dijo, Jesús amablemente le pregunta a la mujer, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena. Una mujer diciendo esto. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús le dijo, no sabes lo que pedís. Interesante, interesante Jesús respondiendo. Algunos de nosotros ni responderíamos. Pero Jesús, que ama a las personas, le responde a la mujer. Sí, ¿qué necesitas, mujer? ¿Acaso no sabía Jesús lo que había en el corazón de la mujer? Claro que sí. ¿Acaso no sabe Jesús lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí. Aún así nos pregunta, ¿qué querés? ¿Qué deseas, mujer? Pero respondiendo, versículo 22, Jesús le dijo, no sabés lo que pedís. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, mi copa ciertamente van a beber, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron y se enojaron contra los dos hermanos. Tampoco eran muy santos los otros. La única diferencia es que la mamá hay una sola, la mamá se les adelantó y le quiso sacar ventaja a Jesús. En el corazón de los demás, porque ya habían discutido en varias oportunidades, cuando iban caminando Jesús se adelantaba unos metros y escuchaba, Jesús sabía lo que había en el corazón, pero además lo escuchaba. De la misma manera que Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón y además nos escucha. Y cuando él se adelantaba, de vez en cuando le decía, muchachos, ¿de qué vienen hablando? No, de nada, queremos saber qué pasó con Boca. No sé qué pasó con Boca, pero porque Jesús sabía lo que era en el corazón. Mirá si de vez en cuando, y creo que el Señor lo hace, ¿no sentí que el Señor te pregunta, che, ¿qué? ¿En qué estás pensando? ¿Qué tenés en el corazón? Los demás se enojaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolo junto a sí, les dijo. Jesús aprovecha cada situación de la vida para enseñarnos. Si prestamos atención, vamos a entender la lección. Si no prestamos atención, no aprenderemos. Pero Jesús aprovecha esta situación. A ver, Jesús podría haberle dicho a la mujer, no, vos no hables. Se acerca a la mujer y dice, no, no te voy a escuchar. Porque ya sabía con qué venía. Sin embargo, Jesús aprovecha la situación del pedido de la mujer, el enojo y la indignación de los otros 10, que eran igual que los otros 2, porque tenían el mismo corazón y la misma apetencia del lugar, para enseñarles. Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, versículo 25, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, no ha de ser así entre ustedes. Dice Jesús que en el reino de los cielos, a diferencia del reino nuestro, de los gentiles, hay acomodo, hay ventajita. De hecho, hay alguien, personaje que le decían ventajita. Hay muchas cosas, pero en el reino de los cielos no es así. Sino que entre ustedes
el que quiera llegar a ser grande será vuestro servidor. Esta palabra diácono se traduce, es la persona que está atenta a cualquier tipo de servicio, a servir. ¿Vieron? Personas atentas y dispuestas para cualquier tipo de servicio. Hay que hacer esto y van. No, hay otros que no, solamente si no es con esto, no. Jesús dice, hablando de una cualidad de estas personas, que en el reino de los cielos, aquel que tiene disposición a servir a los demás, por ahí es la cosa, será su servidor. Y el que quiera entre nosotros, entre ustedes, ser el primero, y acá había 12 que querían ser los primeros, más la mamá, será vuestro siervo. Esta palabra siervo se traduce acá como esclavo. Es una persona que está atada, comprada, ya está rendida al trabajo que tiene que hacer. En este caso, al servicio. Así que aquel, dice Jesús, aprovechándolo así, ¿quieren ser grandes? Los 12 querían ser grandes. Los 2 que pidieron y los 10 que se enojaron. Bueno, sean esclavos. Versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando mencioné que Pedro pone como ejemplo a Jesús para que sigamos sus pisadas, está hablando de esto también. Una actitud continua de servicio. Alguien que no busca lo suyo, contrario al sistema en el que estamos, de ver qué ventaja podemos sacar, de ver cómo nos podemos acomodar, de ver con quién hablamos para que nos acomode, si no nos alcanza con lo nuestro. Jesús dice, en el reino de los cielos no es así, entre ustedes no puede ser así. Aquel que tenga una actitud de servicio, y esa palabra del servidor, la primera palabra, tiene que ver con este que está para los mandados. El que está para los mandados. Parece que el que está para los mandados es el que menos vale. Bueno, Jesús dice, el que esté para los mandados en el reino de los cielos, vale. Y quien está rendido de tal manera a su Señor, que es esclavo de su Señor. Que no elige, que no dice, simplemente ama. Ahora, cuando Jesús le dice en Juan capítulo 13, ustedes no lo van a entender ahora, lo van a entender después. Lo van a entender después. Los discípulos luego lo entendieron, porque cada uno de ellos sirvió, dieron su vida por causa de Cristo y del Evangelio. Así que lo entendieron, pero en el momento no lo entendieron. Vuelvo al primer texto de Juan 13:1, los amó y los amó hasta el fin. Nosotros somos llamados a ser como Jesús, así que somos llamados a amar. Si Jesús dice que no vino para ser servido, sino para servir, entonces también nosotros estamos para servir, no estamos para ser servidos. Esta cualidad de estar dispuestos para lo que sea, para lo que sea. El servicio es dar de nuestro tiempo, de nuestra ayuda, del compartir, dar dinero también, eso es servicio. Cuando yo me manejo con este concepto de qué puedo sacar a cambio, me estoy manejando con los principios del mundo de los gentiles, no es del reino de los cielos. Por si no quedó claro, cuando yo estoy viendo qué ventaja puedo sacar, me manejo con conceptos y principios de este reino, no del reino de los cielos. Y esto no tiene nada que ver con trabajar y recibir un salario por el trabajo, porque el obrero es digno de su salario. Estoy hablando de otra cosa que creo que se está entendiendo, porque en el reino de los cielos no es así. A tal punto Jesús habló de servir y de dar, que cuando dijo en el Sermón del Monte, si un enemigo
te pide un vaso de agua, dáselo. ¿Por qué? Porque la relación que se ha visto afectada al punto de ser enemigos puede cambiar con el servicio. Ahora, para hacer eso, tiene que ser alguien que ha muerto a los principios de este reino y se maneja con otros principios. Se pueden restaurar relaciones con el servicio. Ahora, no podemos servir si no tenemos el amor de Dios en nosotros. Y Pablo, escribiendo la carta a los romanos, dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Si caminamos con Jesús como decimos que caminamos, si bebemos de las aguas que decimos que cantamos, debe haber amor. La marca de cristiano es el amor. Entonces Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, que ninguno se movió, todos se dejaron lavar sin ningún problema, Jesús les termina diciendo: yo hice esto siendo maestro, háganlo ustedes. Le dice que hagan lo mismo entre ellos a los que, como leíamos en Mateo 20, un tiempito atrás, estaban disputándose los lugares. ¿Vos le vas a lavar los pies al que compite con vos? Bueno, Jesús dice que sí. Jesús dice que sí. Porque en el relato de Mateo están compitiendo por el lugar, a la derecha o a la izquierda, en el reino. Creo que a veces nosotros hemos hecho del servicio una idolatría, un ídolo del servicio, y creemos que eso es el fin de todo. No sé si vamos a recibir muchos laureles cuando estemos delante del Señor por lo que hemos hecho. Sí, tendremos que ver si hemos amado. Porque en todo caso, el servicio, consecuencia del amor, es eso, consecuencia del amor. El servicio puede ocultar otras motivaciones que no tienen nada que ver con el amor. Vuelvo al primer texto de Juan 13. Los amó, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. El Señor nos sigue amando. Y si nosotros nos queremos parecer a Él, y entre ayer y hoy a la mañana estuvimos escuchando mucho acerca de esto, muchos testimonios fuertes en algunos casos, de vidas transformadas por Jesucristo, y que son llevados ahora a trabajar en unas zonas calientes como Garín, con adictos y demás, porque eso es lo que te mueve. Si yo elijo cuándo amar y cuándo servir, no sé de quién seré discípulo, pero me parece que de Jesús, no. Porque Jesús lo que vio cada oportunidad, como la vio en la mesa, sabiendo que quizá era de las últimas enseñanzas que le iba a dejar, porque ya estaba a punto de ser entregado, y era una de las mayores enseñanzas. Lávense los pies unos a otros, sírvanse unos a otros. No se preocupen por el lugar donde te toca, eso no importa. No se saquen ventaja unos a otros. Eso es. ¿Estamos entendiendo? ¿O estamos como los discípulos, a los cuales Jesús les dijo: ahora no lo entienden, lo van a entender después? No se trata de lo que yo haga. Es una cosita nuestra. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es mi servicio? ¿Qué es mi servicio? Nada es mi servicio. Y si creo que es mío, ya entré mal, ya arranqué mal. Porque no se trata de mí. El chico de los mandados. ¿Quién le gusta ser chico de los mandados? ¿Cuántos habrán arrancado en algún lugar como de chico de los mandados? Y después, ¿viste? Ahí es donde se arranca. ¿Y cuántas veces no queremos ser el chico o la chica de los mandados? Queremos saltar a lo grande. Jesús dijo: bueno, en el reino de los cielos, el grande es el que es esclavo. El grande es el que está dispuesto a servir en cualquier cosa. Vamos a orar. Y como solemos cantar tantas veces que queremos ser como Él, bueno, acá tenemos otro motivo
para ser como Él. Señor, frente a tu palabra, en una sociedad cada vez más competitiva, cada vez más individualista, nosotros somos salpicados por eso también, tenemos que reconocerlo. En una sociedad donde cada uno trata de posicionarse y sacar ventaja de cualquier situación, nosotros también somos salpicados por eso. Y así como le lavaste los pies a los discípulos, necesitamos ser lavados de esa suciedad. Porque no se trata de justificarnos, se trata de ser como vos. Si tenemos que andar justificándonos es porque ya estamos complicados. Se trata de ser como vos. Y nos dejaste tu ejemplo para que sigamos tus pisadas, tomando la toalla, la tinaja, la palangana con agua y en silencio, mientras el resto no entendía muy bien, no entendían, pero no sabían qué decir. Ante la sorpresa de los discípulos, le lavaste los pies a todos, aún a Judas. Porque, como dice Mateo, viniste para servir y no para ser servido. Los que se dicen grandes hoy, aún en el ámbito de la iglesia, lamentablemente, se hacen servir, porque se creen que están en un lugar de honor o de privilegio. El único digno de honor es Jesús. Bendecirá para pensar un poquito. Vamos a celebrar cantando, flaco, si hay algo para celebrar.